Capítulo 3. Bueno, el capítulo 3 habla ya a grandes rasgos sobre cómo ya se presentaba unas leyes o un gobierno para así resolver pacíficamente los conflictos que ya existían sobre la propiedad privada. Bueno, el libro comienza sobre cómo los europeos se iban apropiando de América. Ellos llegaron por medio del Océano Atlántico y fue llamada América por Américo Vespucio. Relata que sin este nuevo mundo que ellos conquistaron, que ellos se apropiaron, Europa Occidental seguiría siendo pequeño y muy atrasado, como lo fuimos viendo en los capítulos pasados. Ellos avanzaron gracias a los esclavos africanos que trabajaban para ellos. Los españoles también fueron de los primeros en participar en el comercio global y en la revolución científica. Todo esto fue un cambio para creer que así se podía gobernar un pueblo. Todo esto comienza con dos barcos que se dirigían hacia América. En uno iban los conquistadores, que ellos iban en busca de riquezas. El otro barco salió 138 años después. Ellos iban con sirvientes que trabajaban o que buscaban trabajar para tener tierras norteamericanas que fueran de primera calidad. Lo que hoy conocemos como Perú, ahí existía el imperio andino de los incas, que fue abatido por Francisco Pizarro. Él era una persona que creía que conquistarlo lo iba a volver rico. Cuando llegó a Perú con toda su armería, él pensaba que la tenían de ganar, o más bien la tenían de ganar, porque ahí los sudamericanos se enfrentaban a las enfermedades europeas, que eran la viruela, la gripe, el sarampión y el tifus. Mientras que por otro lado el imperio inca la tenía de perder porque ellos estaban divididos por una lucha por la sucesión. También mencionó una figura de un capitán de Segovia que era llamado Aliaga. Él admiraba mucho la arquitectura de los incas, ya que para él era antisísmica y era muy grande, pero poco tiempo después esta fue abandonada y no fue reconstruida. Hoy ya se le conoce como Machu Picchu, pero en su momento fue una ciudad fantasma y hasta la fecha no se sabe por qué los incas la dejaron, pero esto sirve para decir que ninguna civilización, por muy poderosa que sea, es indestructible. También el libro nos relata sobre cómo los españoles, como ya lo mencioné anteriormente, su conquista era enfocada a todos los metales preciosos que había en el imperio inca. Se incrementó bastante la explotación de minas para mandar todo eso al Nuevo Mundo, a Europa o a través del Pacífico a Asia. La mayoría de lo que sacaron, de todo lo que explotaron, era de Perú y de México. Ya había mencionado a Aliaga que él era el contable principal de Pizarro. Él se volvió muy rico por todo lo que explotaban de las minas. Después de todo esto, América sí creció. La Ciudad de México contó con una gran población. Ya se empezaron a crear universidades e iglesias. Se creó una catedral y aunque la iglesia era muy influyente, el último poder seguía residiendo en la corona española. Ya después el libro nos habla sobre dos personajes, Abraham Smith y Millicent Howe, quien ellos fueron los inmigrantes europeos que fueron a las costas de Carolina. Esto ya fue muy diferente a lo que Aliaga y Pizarro conquistaron, pues en México y Perú había riquezas, pero en Carolina no había nada más que árboles y tierras. Durante muchos años los colonos de Norteamérica plantaban maíz para comer y tabaco para comerciar, por lo que a la América de Aliaga era la tierra del futuro en ese momento, mientras que la de Abraham y Millicent estaba destinada a ser una tierra pobre. En este lado encontraron a los autóctonos, que eran muy pocos, pero ellos no se dejaron someter tan fácilmente. Pese a que los españoles en México y Perú eran muy ricos, tenían muchas minas y explotaban cada mina de los metales preciosos, aún así en Inglaterra incrementó la economía. Se redujeron todos los homicidios que existían, incrementó la natalidad, la tasa de alfabetización aumentó, también como se podría decir que los salarios aumentaron, y esto hizo que aumentara la inmigración.
Millicent y Abraham, ellos que partieron de Inglaterra hacia Norteamérica, se llevaron la idea del derecho de la propiedad. También se llevaron la idea del protestantismo militante y la legitimidad de los impuestos, pero eso dependía de una aprobación parlamentaria, que se podrá decir que era como su ley. También nos habla sobre cómo se crean ya las leyes o los tratados o las constituciones para que ya disminuyeran las guerras. Por esto mismo, ya Locke, otro personaje, nos dice que la libertad es algo muy esencial para el hombre, que él ya puede disponer y ordenar como quiera sobre su persona, sobre sus acciones, sus posesiones y todos sus bienes dentro de lo que se pueda decir de la ley. Por esto su mayor fin de que los hombres se unieran en repúblicas era la preservación de su propiedad, por lo que ya ahí el poder legislativo no podía tomar de ningún hombre ninguna parte de su propiedad sin su consentimiento. Esta era una cuestión clave que ya afrontaron los nuevos colonos en América. Ya era de cómo repartir toda esa nueva tierra. Ahí ya Locke perfiló un esquema que se estableció en América ya como una aristocracia hereditaria y una sociedad ya jerárquica. Ahí ya puso límites estrictos de la enajenación y también ahí pues lo prohibió a los abogados. No pensaba que fueran como esenciales. Cuando se descubrió que todos los colonos habían llegado bien, ya se redactó que pasaría a conocerse como la proclamación de Bardos, que era como para regular la distribución de la tierra. Ahí ya se crearon instituciones para regular todo sobre las tierras y las propiedades. Ya con Aliaga en México y en Perú ya no se conceden tierras como aquí. Ahí ya nada más se concedía el derecho a explotar a la población indígena. Ya por último, este capítulo nos habla sobre las revoluciones de América. La revolución de Norteamérica comenzó con los impuestos y con la idea de que el gobierno ya quería limitar los nuevos asentamientos. Esto ya causó una inflación, una deuda equivalente al 62% del Producto Nacional Bruto. Esto ya ocasionó la imposición de aranceles entre unos estados y otros, y ahí fueron cuando los granjeros fueron empujados a la rebelión porque su propiedad fue confiscada para pagar impuestos atrasados y deudas privadas. Ya aquí nos habla sobre dos personas, Bolívar y Francisco de Miranda, quienes ellos quisieron proclamar la primera república de Venezuela, pero esto fracasó y volvieron a intentarlo, pero ahora ya pidieron la ayuda de Gran Bretaña, diciéndoles que les concederían tierras, y así los británicos voluntarios e irlandeses se alistaron para ayudar a liberar Sudamérica de la dominación española. Estos tomaron la República de Colombia, luego Venezuela y luego fueron a Perú. Ya sus hombres habían expulsado a las fuerzas españolas y lo más alto de Perú fue llamado Bolivia en su honor de Bolívar. Lo malo de él es que él no tenía una idea de cómo se llevaba un gobierno ni un estado, así que él no optó por una democracia, sino por una dictadura. Y en cuanto a propiedad, ahí es cuando ya vemos que la familia de Bolívar poseía muchas hectáreas, así que no era lo mismo que en Norteamérica. Aquí ya se empieza a dar lo que eran las divisiones raciales. Voy a hablar sobre el capítulo 4. Tras leer todo el capítulo 4, voy a tocarles uno de los puntos más importantes, a mi consideración uno de los puntos más importantes. Desde principios del siglo XIX y a mediados del siglo XX, el occidente dominó en el resto del mundo. Esta fue la era no solo de los imperios, sino también del imperialismo. El imperialismo, más que nada, es una actuación política basada en dominar otras tierras y comunidades, usando dos poderes, el militar y el económico. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico se extendía aproximadamente por una cuarta de
una cuarta parte de la superficie terrestre del planeta y abarcaba aproximadamente la misma proporción de la humanidad. Pese a la terrible coste de vidas humanas de las guerras revolucionarias y napoleónicas, los franceses reiniciaron su expansión imperial a los 15 años de la derrota de la batalla de Waterloo. En 1913, los imperios occidentales dominaban el resto del mundo, que abarcaban apenas el 10% de la superficie terrestre del globo. Gobernaban más de la mitad del planeta. Se calcula que un 57% de la población mundial vivía en estos imperios, que representaba cerca de las 4/5 partes de la producción económica global. Al principio de la Revolución Francesa fue como una tipo guerra civil inglesa, sin el puritanismo. La convocatoria de los Estados Generales dio a los desafectos de la aristocracia una oportunidad para expresar su ira. Esta ira, más que nada, iba enfocada hacia el conde de Mirabeau y el marqués de Lafayette, que estaba en ese tiempo a la cabeza. La revolución no solo devoró a sus propios hijos, sino, irónicamente, los niños eran los que iban a pelear las guerras. Eso lo ocupaban ya como último recurso porque ya no había personas, solamente quedaban los niños. Según el autor Clausewitz, la guerra es un acto de fuerza para obligar a nuestro enemigo a hacer nuestra voluntad. Simplemente es un acto de política, sino un verdadero instrumento político, que eso se ha ido ocupando en toda la vida humana. La guerra para hacer que los adversarios débiles recaigan ante los adversarios más fuertes y hagan lo que ellos crean a su conveniencia. No en vano en África Occidental se le conoció como el cementerio del hombre blanco. De hecho, en toda África el proyecto colonial europeo corría el riesgo de extinguirse en la misma infancia. A principio de la colonización africana se limitó los asentamientos costeros, pero luego el advenimiento de otro avance occidental, mecanización de la movilidad, le permitió extenderse hacia el interior. Los ferrocarriles fueron una herramienta muy importante que dominó en Europa, en el interior de los continentes también africanos, pero al mismo tiempo difundieron otras cosas, no solo el comercio que se podía hacer de cacahuates y goma, sino también del conocimiento médico occidental. También hubo mucha importancia, como aquí lo refiere el libro, de que gracias a los ferrocarriles se fueron extendiendo el conocimiento a lugares donde no se pensaba que iba a llegar, que nunca iba a llegar, pero fue un buen invento en los ferrocarriles. También en los albores del siglo XX, Alemania estaba en la vanguardia de la civilización occidental. Eran los profesores alemanes los que se llevan mayormente los premios Nobel, pero los premios Nobel de ciencias. El 33% total del conocimiento entre 1901 y 1910 y el 29% de la década siguiente eran las universidades alemanas las que lideraban el mundo en ámbitos de la química y bioquímica. Los alemanes arrasaban con todo el conocimiento en esta época. Bueno, esa fue mi breve explicación. Gracias.